Annelies. En primer lugar, un saludo por el Inti Raymi a los cusqueños y en general por el Día del Campesino a todos los campesinos del Perú, de la costa, de la sierra, de la selva. En el Cusco celebramos el Inti Raymi, en muchos pueblos del norte y en la selva se está celebrando el Día de San Juan, coincidentemente. El Consejo de Ministros, durante el Consejo anterior y el actual, ha tratado temas que son de trascendencia nacional. Por ejemplo, hay la amenaza de una huelga de transportes para el día lunes, pero la negociación con los transportistas continúa y probablemente no haya la huelga, o si existe la huelga será solamente de algunos sectores de transportistas. No hay, como se dice, la posibilidad del desabastecimiento, más todavía por 10 días, ¿no?, del desabastecimiento de los mercados. Eso no se ajusta a la realidad. En cuanto a la adquisición del fertilizante urea, la urea, es cierto que se han anulado 2 procesos de adquisición. La Contraloría ha encontrado ciertas irregularidades y está ya en proceso de investigación, ¿no? Si es que se encuentran responsabilidades, esperamos que sean sancionados los responsables severamente, ¿no?, y rápidamente. Actualmente se está acelerando el proceso de adquisición de este fertilizante a fin de que llegue a tiempo a nuestros agricultores. Esto independientemente de la distribución del guano de la isla, que está en pleno proceso. También se ha acordado, ¿no?, un proyecto de ley sobre el transporte terrestre internacional, especialmente no está referido a Bolivia y Ecuador, a fin de que no ingrese al país combustibles que son mucho más contaminantes que el que poseemos nosotros. Al respecto, debo indicarles que, por ejemplo, los transportistas bolivianos que tienen un precio barato de su combustible, el combustible está subvencionado, vienen con los tanques llenos al país, pero ese combustible es mucho más contaminante que el que circula en el país. Entonces va a haber una respuesta, ¿no?, en el sentido de que los transportistas terrestres bolivianos no van a venir con sus tanques llenos, sino con lo que es suficiente, ¿no?, para llegar a un establecimiento peruano, a un abastecedor peruano, a un grifo peruano, en donde deben llenar sus tanques. En cuanto al bono de arrendamiento, el Consejo ha acordado otorgar un bono de arrendamiento de hasta 500 soles, ¿no?, mensuales, a aquellas personas que han sido afectadas en los lugares de desastres. O sea, la persona en estos lugares de desastres ha perdido su vivienda, la vivienda se ha destruido, ¿no?, el Estado le va a conceder un bono de arrendamiento. También se ha aprobado un proyecto de ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal, ¿no? La investigación penal, en su etapa preliminar, en su etapa inicial, es reservada.
deja de ser reservada cuando se pasa al juicio oral. Allí es público, allí ya no hay ninguna reserva. Pero ¿qué sucede en la actualidad? Que en estas investigaciones, ¿no?, la información reservada se da conocimiento rápidamente al público y a veces no seleccionando tal o cual información con el propósito de imputar la comisión de delitos. Eso no debe suceder, por eso es que estamos presentando al Congreso de la República un proyecto de ley a fin de que esa forma, ¿no?, de prácticamente comercializar la información penal reservada, ¿no?, termine y sea sancionada hasta, en algunos casos, hasta con 4 años de pena privativa de la libertad. También se ha creado o hemos aprobado un proyecto de ley sobre un presupuesto suplementario. Sobre eso le damos la palabra al señor ministro de Economía para que nos informe sobre ese tema y otros temas de naturaleza económica. Señor ministro. Muchas gracias, Premier. Muy buenas noches. Hay un tema muy importante que ha sido aprobado en el Consejo de Ministros de esta semana. Como producto de la mejor recaudación que venimos teniendo, sobre todo por la mayor recaudación tanto de impuesto a la renta generado por la actividad minera, así como la mayor actividad económica, hemos tenido una mayor recaudación del IGB, lo cual nos ha permitido incrementar o hacer una propuesta para incrementar los recursos del presupuesto actual. Esto se hace mediante un crédito suplementario y es el proyecto de ley que ha sido aprobado en el Consejo de Ministros de esta semana. Este proyecto es por un monto cercano a un punto del 1% del Producto Bruto Interno y equivale a un gran esfuerzo que estamos haciendo, orientado sobre todo a mitigar los impactos de la crisis alimentaria y de combustibles que está sufriendo todo el mundo. En ese marco, dentro de este crédito suplementario, se están destinando 2.000 millones de soles al otorgamiento de un bono alimentario. Alimentario en el sentido de que está orientado a cubrir o mitigar el impacto del crecimiento del precio de los alimentos en los sectores más vulnerables. En segundo lugar, lo que estamos haciendo como parte del proceso de fortalecimiento de la actividad productiva agropecuaria, se está incluyendo dentro de este proyecto de ley los 348 millones para una segunda compra de fertilizantes que serán realizados con estos recursos. Otro aspecto importante es el de generar recursos para obras que están en proceso de ejecución y están cercanas a ser terminadas, que están a cargo tanto de gobiernos regionales como de gobiernos locales. Estamos destinando más de 500 millones dentro de este presupuesto, de este crédito suplementario que se está presentando al Congreso para su aprobación. Y además, otro tema que resalta son los cerca de 500 millones adicionales que se le están dando para el bono habitacional, que van a ser colocados a través del Fondo Mi Vivienda. Sabemos que la actividad de construcción, además de generar puestos de empleo formales, tiene encadenamientos muy importantes con el resto de sectores de la economía. Estos son los usos más importantes, pero hay que tener en cuenta que esto es parte del esfuerzo que se viene haciendo desde el gobierno para mitigar estos impactos, que esto complementa lo que se ha venido implementando, por ejemplo, que es el tema de los 305 millones que ya se otorgaron para el pago de beneficiarios de programas sociales, que llegan más de 1.300.000 peruanos, además de los 350 millones que se han otorgado para la primera licitación de fertilizantes, además de las medidas que hemos tomado que tienen un costo fiscal, que es la exoneración del impuesto selectivo al consumo para, por ejemplo, combustibles como el diésel, que son los más utilizados, y son parte de este gran esfuerzo. En esta segunda etapa estamos focalizando, estamos tomando medidas que realmente nos permiten orientarnos a aquellos sectores que están siendo más afectados por esta subida de alimentos que afecta sobre todo
a los sectores de menores ingresos. Eso es parte de toda una política pública y hay que tomarla en ese contexto. Los recursos que hemos orientado son recursos que van a estar bien direccionados y que además se hacen dentro del manejo responsable de las cuentas fiscales, ¿no? Tenemos un problema que es temporal. La inflación va a ceder de acuerdo a los informes que se tienen tanto del Banco Central como de organismos internacionales, y obviamente tenemos que tomar medidas temporales dentro del marco, repito, de la responsabilidad fiscal con la que se han venido manejando nuestro presupuesto. Muchas gracias. Señor Ministro de Justicia. Toma la palabra el Ministro de Justicia. En estos momentos escuchamos. Buenas noches con nuestros amigos de la prensa. Tenemos que informar que en el Consejo de Ministros del día miércoles hemos aprobado 3 proyectos de ley que son de suma importancia desde el sector justicia y que han sido consensuados con el Consejo de Ministros. En primer lugar, el que ya anunció nuestro Premier, que es el proyecto de ley que eleva a la categoría de delito la revelación de la información reservada en un proceso penal, en un proceso de investigación penal. Como se ha señalado, la investigación, de acuerdo al artículo 324 del Código Procesal Penal, es reservada, de tal forma que solo tienen el privilegio de esta información los sujetos procesales y los operadores de justicia. Sujetos procesales, investigado, agraviado, abogados, y operadores de justicia, juez, fiscal. De tal forma que solo se puede revelar esta información cuando el proceso deja de tener esta calidad y pasa a ser público a partir del juzgamiento, es decir, lo que antes se denominaba juicio oral. Antes de ello no se puede tener información porque desnaturaliza la esencia de la investigación, 1, y 2, pone en riesgo la investigación misma, y 3, pone en riesgo a quienes se encuentran sujetos a investigación, no solo en la vulneración a su derecho a la presunción de inocencia, sino también puede afectar testigos con código de reserva, puede afectar colaboradores eficaces cuando se trata de organizaciones criminales o delitos de alta complejidad. Un segundo proyecto de ley que lo habíamos anunciado en su momento es el del beneficio penitenciario humanitario. Nosotros sabemos que el Tribunal Constitucional nos dio el plazo de 5 años para poder cumplir con el deshacinamiento de penales. De tal forma que el haber aprobado este beneficio penitenciario humanitario con grillete electrónico permite que de manera racional y progresiva se pueda deshacinar penales para aquellos delitos de escasa lesividad. Es decir, no están aquí comprendidos los delitos que son graves, como tráfico de drogas, como secuestro, como homicidio calificado, violación de la libertad sexual de menores, tráfico de drogas, terrorismo, etcétera, etcétera. Esos no están comprendidos. Y un tercer proyecto de ley que es importante en la medida que se viene haciendo un uso excesivo de cómo se politiza determinadas situaciones que pueden tener rango de acusación constitucional o que pueden tener rango de investigación penal y que lo asume el Congreso de la República, es delimitar las competencias tanto del Congreso de la República como del Poder Judicial respecto a cuándo estamos frente a una acusación constitucional y cuándo estamos ante una investigación que implique indicios de ilicitud. Lo que estamos planteando es que cuando exista una acusación constitucional por la violación de la Constitución sea competencia exclusiva del Congreso de la República y que se respete el derecho de defensa y del debido proceso. Cuando se pretenda imputar delitos, en tanto el Congreso de la República no tiene competencia funcional para investigar delitos, sea competencia exclusiva de la Corte Suprema de la República mediante una comisión de calificación que esté integrada por 3 vocales supremos permanentes o por 3 vocales supremos nombrados. ¿Qué se persigue con esto? Que se objetivice, que las competencias estén delimitadas, pero también que se califique correcta y objetivamente a efecto de no desnaturalizar cuando estamos frente a una acusación constitucional por violación de la Constitución y cuando estamos frente a la investigación por un delito de función. Esos 3 proyectos de ley los consideramos importantes, los hemos aprobado por unanimidad en el Consejo de Ministros y están siendo trasladados al Congreso de la República para su debate y análisis. Debo también señalar que recientemente
ha trascendido a los medios de comunicación que el señor Vladimiro Montesinos ha sido trasladado a la base naval. Esto se ha hecho como consecuencia de un mandato judicial expreso que se tiene que cumplir. El Poder Judicial ha determinado su traslado. Sin embargo, el Procurador Público del Ministerio de Justicia como el Procurador Público del Poder Judicial están coordinando porque se ha tenido necesariamente que presentar el recurso de nulidad frente a esa resolución judicial, en tanto el Procurador del Ministerio de Justicia nunca fue notificado respecto a este proceso constitucional de habeas corpus. También estamos trabajando el proyecto de ley que va a permitir regular el beneficio o la medida de seguridad cerrada que tiene que dictarse en los establecimientos penitenciarios para aquellos condenados que tienen incidencia delictiva o que representan peligro, que requieren una alta seguridad. De tal forma que lo que ha dicho esta sentencia es que lo que se tiene que hacer es establecerse mediante una norma, un plan de seguridad o de internamiento que cale con las condiciones y circunstancias en las cuales se determinó el internamiento del señor Montesinos, y con eso también vamos a poder hacerle frente a esta situación normativa que el Poder Judicial ha señalado tiene que cumplirse. Eso respecto a lo que desde Justicia se ha trabajado y creo que consideramos relevante informar. Ministro de Salud, por favor. Muy buenas noches, señores periodistas. Bueno, en el aspecto de salud se ha estado trabajando con el Ministerio de Economía en relación al mantenimiento por un mes más a los CAS COVID. Y también ya estamos en el trabajo en el proyecto de ley para que este personal de CAS COVID pase a ser un CAS regular. Ya estamos manejando los criterios que se van a tomar para ello y darle continuidad a todo este personal de salud que vamos a seguir manteniendo dentro de las áreas de los diferentes hospitales. También tenemos conocimiento de que ha habido incrementos de casos positivos de COVID-19, los cuales todavía no llegan a un 5% como para poder decir que ya estamos en una cuarta ola. Hasta el momento estamos por debajo de esas cifras, pero el Ministerio está atento, esperando el transcurso de estas semanas y poder evaluar y ver si ya llegamos a una cuarta ola. Sabemos que también ha habido los casos de friaje en diferentes partes del país, se están tomándose las medidas necesarias, está en un sistema de alerta, una continua evaluación, y tenemos que tener presente a todos ustedes, hacer llegar a nuestra población que lo fundamental en esta pandemia, recordarles, es el uso de la mascarilla. Es una de las medidas que no se ha retirado y por favor instalar a nuestra población que es la única manera de controlar que estos casos sigan incrementándose y que acudan a los centros de vacunación, que cumplan su tercera dosis a los que les corresponde y su cuarta dosis a toda la población que está dentro del grupo etario. Se está tomándose nuevas medidas para ver el incremento de cuarta dosis en la población de 30 años. Ya se les va a estar comunicando las debidas normas que vayan a seguirse. Gracias. Ministro de Transporte. Bien, finalmente toma la palabra el ministro de periodistas, Transportes y Comunicaciones, Juan Barranzuela. Escuchemos. Quizá la noticia que más han estado comentando en los medios es la que corresponde al paro anunciado para el día 27. Tal como lo comenté en estos días, por instrucción del señor presidente, venimos trabajando con varios gremios de manera anticipada, no necesariamente coincidente por el hecho de la convocatoria del paro, lo que nos ha permitido en cierta manera llegar a algunos entendimientos con gremios importantes, los cuales por mutuo propio han decidido no intervenir en el paro. Sin embargo, el motivo también de uno de los puntos principales del Consejo de Ministros del día de hoy es el reportar el trabajo que venimos desarrollando con gremios que están instalados en la ciudad de Lima y que también tienen agremiados que pertenecen a otras zonas del país, de la zona norte y oriente. En ese sentido, hemos
a través de equipos técnicos que se han constituido de carácter multisectorial, hemos venido trabajando diferentes medidas de carácter normativo, primeramente aquellas que corresponden al sector, que nos ha llevado a informar el día de hoy que, por ejemplo, hemos proyectado, emitido y alcanzado para firma decretos supremos que resuelven el tema de las licencias de conducir, que es uno de los asuntos que más preocupación le traía a estos gremios y a otros a nivel nacional. Igualmente, tenemos otro decreto supremo que corresponde a la infraestructura complementaria, situación que modifica un reglamento que venía rigiendo y que le da determinadas garantías a los transportistas frente a la competencia desleal de algunas empresas del sector privado. Igualmente también hemos trabajado con los equipos de jurídica, conjuntamente con los de los gremios, algunos proyectos de ley, porque la solución a los problemas que ellos plantean exceden las competencias, funciones y atribuciones del sector. Sin embargo, hemos dado todo el apoyo necesario para poder trabajar estos proyectos de ley, los cuales están también siendo alcanzados al gobierno central a efecto de poder darles una última revisada y poderlos derivar al Congreso de la República, donde tienen que desarrollar el tratamiento que corresponde por ser el fuero que tiene que emitir la ley correspondiente. Igualmente también el día de hoy se ha aprobado un decreto supremo sobre transporte internacional que, como lo mencionó bien el señor Premier, está orientado a establecer un sistema de control que sea más equitativo para el tránsito de unidades de transporte de carga que proceden de países vecinos que hacen uso de combustible que no se encuentra en condiciones adecuadas y que contamina el medio ambiente nacional. Aparte de que también tienen costos prohibitivos y son una competencia desleal para nuestros transportistas. Igualmente también se ha coordinado con Indecopi a efecto que desarrolle un informe sobre la estructura de costos de transporte que nos permita tener parámetros nuevos, dada la evolución de las normas que se dieron hace más de 20 años, a efecto de determinar si es que es necesario hacer algunos ajustes y si estos se pueden hacer o están dentro del ámbito de competencia del Ejecutivo. Caso contrario, serán derivados al Congreso de la República. Lo que quiero establecer y dejar en claro es que todavía continuamos trabajando porque, como ustedes entenderán, este es un proceso de negociación y en un proceso de negociación a veces se van cerrando algunas demandas, pero curiosamente los gremios siempre se las ingenian para plantear nuevas demandas dentro de este esquema de negociación. Y lógicamente nosotros no podemos abandonar de ninguna manera el tratamiento de estas expectativas, por mucho que algunas de ellas quizás incluso linden en lo inconstitucional, porque no están contemplados dentro del marco legal del Estado. Sin embargo, continuamos trabajando. Luego de esta conferencia tengo que regresarme al despacho. El viceministro de Transportes, junto con el viceministro de Economía y Finanzas, se encuentra en este momento reunido con 4 de los dirigentes que han sido designados por los gremios a efecto de consensuar lo que nosotros hemos traído como parte de la documentación que ya se ha generado a su favor, pero también para indicarles que hay otras expectativas que ellos tienen y que es necesario, por la complejidad y también por la tipología de las mismas, establecer nuevos relacionamientos, hacer una reconvención
de algunas propuestas, recibir también informes de otros sectores que están comprendidos dentro del alcance de las normas y lógicamente para ello vamos a requerir algo más de tiempo. Sin embargo, para concluir en esta parte, el Consejo de Ministros tiene la predisposición para reunirse una vez que nosotros tengamos estos últimos reclamos de los gremios ya más afinados a efecto de determinar su viabilidad y su probabilidad de atención. Gracias. El ministro de Comercio Exterior, por favor. Primero, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias. Señores periodistas, toda la prensa en general, ciertamente que tal como lo ha anunciado el Premier, hoy día, Día del Campesino, un día muy relevante para todo el país, en el marco además de la celebración tan importante del Inti Raymi en Cusco, en muchas regiones del país. Creemos que se complementa muy bien con la celebración en nuestra hermosa selva por el Día de San Juan. Celebraciones todas que celebran la vida, que celebran la naturaleza, la cosecha. Hoy día veíamos cómo los pobladores en las diferentes regiones de nuestra Amazonía aguardaban en las lagunas. Bueno, ahí escuchábamos al ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez. Muchísimas gracias a nuestra compañera Helen Meniz por el pase. Esto ha sido, o es todavía, la conferencia tras el Consejo de Ministros, donde se han aprobado una serie de medidas de carácter legal, o proyectos en realidad todavía que tienen que pasar por el Congreso de la República, otras medidas ya concretas de carácter económico, como los bonos. También hemos escuchado en qué van las negociaciones con los gremios transportistas y agrarios. Nosotros vamos a ir a una breve pausa, pero venimos para conversar sobre todos estos temas.